Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Sebastián Bello Jiménez de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás, seccional Villavicencio. Y hoy, para la materia de electricidad y magnetismo, estaremos hablando de lo que son campos y fuerzas magnéticas. Así que vamos allá. Primero, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico que se manifiesta a través de las fuerzas de atracción o repulsión entre materiales y que está mediado por campos magnéticos. Este fenómeno puede ser generado por corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas en los materiales. El magnetismo es fundamental para lo que es la tecnología moderna. Pero no solo para eso, ya que también es un pilar en la física, porque explica fenómenos esenciales relacionados con las fuerzas que actúan entre cargas eléctricas, en movimiento y en los materiales magnéticos. Su estudio ha permitido comprender la naturaleza de los campos magnéticos, que son invisibles, pero que sin duda alguna ejercen influencias medibles y precisas sobre partículas cargadas y corrientes eléctricas. Ahora hablemos algo de historia. El magnetismo es un fenómeno conocido desde la antigüedad, con registros que se remontan incluso hasta la antigua Grecia, donde distintos filósofos, como lo es Tales de Mileto, observaron que ciertas piedras, a las que se les denominaron magnetitas, tenían la capacidad de atraer objetos de hierro. Estas propiedades naturales dieron origen al término magnetismo, que se deriva de la región de Magnesia. Esta región de Asia Menor es el lugar donde se encontraron estos diferentes materiales. Otro de los grandes avances lo encontramos en China alrededor del siglo XI, ya que estas personas inventaron la brújula, que fue un gran avance para lo que es la navegación marítima y permitió a distintos exploradores conocer los horizontes todavía no explorados. En el Renacimiento, la época del nacimiento de la ciencia, el magnetismo cobró, digamos que un estudio más a fondo. Se empezó a estudiar de forma más sistemática y diferentes personajes, digamos que dieron sus aportes, como lo podemos ver en las diapositivas, y uno de los que más destacó en esta época fue John Michell, el tercero de la lista, ya que este demostró eh, que la ley inversa al cuadrado por la fuerza magnética es similar a la ley de la gravitación universal de Newton. Esta ley establece que la fuerza magnética entre dos polos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cabe aclarar que esta ley es histórica y fue un intento temprano de entender el magnetismo, de forma similar a lo que es la gravedad. Hoy se sabe que el magnetismo se describe mejor usando el campo magnético vectorial y las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, es importante entender un poco pues las leyes propuestas por este señor. Ahora, en la era moderna, el magnetismo fue marcado por descubrimientos completamente revolucionarios. Entre esta época, los científicos que más destacaron fue, por ejemplo, André Ampère, que desarrolló la teoría del electromagnetismo que explicaba la relación entre la electricidad y el magnetismo, que también demostró que dos conductores paralelos que transportan corriente eléctrica se atraen o se repelen dependiendo de la dirección de la corriente. Esto mismo es lo que hoy conocemos como polos opuestos se atraen y polos distintos se rechazan. Esta ley, conocida como la ley de Ampère, es fundamental para la comprensión del magnetismo. Y pues hoy en día tenemos el amperio, que es la unidad de medida para la intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades, que se representa con el símbolo A, en honor a este personaje que es considerado como uno de los padres del electromagnetismo. Ahora, otros dos importantes durante esta época fue el físico británico Michael Faraday, que realizó importantes descubrimientos sobre la inducción electromagnética y pues descubrió que un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un circuito, lo que dio lugar a la invención del generador eléctrico. Este señor es el que vemos en la parte inferior derecha. Otro gran personaje pues es el físico escocés James Maxwell, que unificó las teorías de Faraday y Ampère y lo que hizo fue crear una teoría completa del electromagnetismo, que describe la luz como una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell hoy en día describen las leyes del electromagnetismo, que son considerados uno de los logros más importantes de la física moderna. Otra cosa importante con el científico, el físico Michael Faraday, es que hoy en día la unidad del faradio, que se representa con la letra F, recibe el nombre en honor a este personaje.
esta unidad representa lo que hoy es la capacitancia. Ahora, campo magnético y fuerzas magnéticas. La fuerza magnética, también llamada fuerza electromagnética, es aquella fuerza que ejerce un campo magnético sobre un cuerpo. En concreto, la fuerza magnética se produce con una partícula con carga eléctrica que se mueve por un campo magnético. El campo magnético hoy lo denominamos con la letra B. Y bueno, como cualquier otra fuerza, la fuerza magnética se mide en newtons. Así pues, la unidad del campo magnético es el Tesla. Pero la fuerza que ejerce dicho campo se mide en newtons. Ahora, vamos a hablar de lo que es la ley de Lorentz. La ley de Lorentz es una ley, pues en física, que define la fuerza que recibe una carga cuando se mueve por un campo eléctrico y un campo magnético. Esta fuerza se le conoce también como la fuerza de Lorentz. En concreto, esta ley dice que la fuerza de Lorentz es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético. No obstante, también intervienen otros factores en la fuerza electromagnética, como lo es la velocidad y el valor de la carga. Esta ley la propuso el físico holandés Hendrik Lorentz, quien formuló dicha ley en 1895 y de ahí su nombre. La fuerza de Lorentz se descompone en dos partes, lo que es la parte eléctrica y la parte magnética. Primero, la parte eléctrica. Esta parte ejerce un campo eléctrico que es equivalente al valor de la carga que recibe la fuerza por la intensidad del campo eléctrico. Como lo podemos ver ahí, fuerza eléctrica es igual a Q, que es la carga, por E, que es el campo eléctrico. Por otro lado, la fuerza magnética que hace un campo magnético se calcula multiplicando la carga eléctrica de la partícula por el producto vectorial o el producto cruz, como lo conocemos, de la velocidad de la partícula y la intensidad del campo magnético. Como lo podemos ver, fuerza magnética es igual a Q, carga, por el producto cruz entre velocidad y el campo magnético. Ahora, en definitiva, la fórmula de la ley de Lorentz es la siguiente, la que vemos en pantalla, que tiene pues distintos pedazos que hay en la parte inferior, pues describe cada una de las letras que representa pues distintos valores, ¿no? Por lo tanto, esta ley dice que la fuerza electromagnética total recibida por una carga que atraviesa un campo eléctrico y un campo magnético es igual al valor de la carga eléctrica por la suma del campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad de la carga y la magnitud del campo magnético. Así pues, esta fórmula nos permite deducir las siguientes propiedades. Si la partícula no posee carga eléctrica, la fuerza ejercida por el campo electromagnético es nula. Si la partícula está en reposo, esto es que su velocidad es nula, la parte magnética de la fuerza de Lorentz también va a ser nula. Si la velocidad de la partícula es paralela al vector del campo magnético, la parte magnética de la fuerza de Lorentz es nula. La parte de la fuerza de Lorentz correspondiente a la fuerza magnética será máxima cuando la velocidad sea perpendicular al campo magnético. Cabe destacar que esta ley pues y la ley de lo que es la fuerza magnética no son exactamente lo mismo, ya que aunque están relacionadas, la ley de Lorentz también incluye la parte eléctrica en su ecuación. Entonces, de esta ley podemos, digámoslo así, derivar lo que es la fórmula para la fuerza magnética, que se describe con las siguientes ecuaciones. Bueno, la fuerza magnética o la fuerza electromagnética que actúa sobre una partícula es igual a la carga de dicha partícula multiplicada por el producto vectorial o producto cruz de su velocidad y el campo magnético, que es la primera ecuación que podemos encontrar. F, que es la fuerza magnética, es igual a Q, que es la carga, por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Y asimismo, el producto vectorial de dos vectores es equivalente al producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman. Eso lo podemos ver en la segunda ecuación, donde tenemos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que está entre pues, los dos anteriormente mencionados. Ahora, la fórmula anterior nos permite determinar el módulo de la fuerza magnética. Sin embargo, para conocer la dirección y sentido de la fuerza magnética, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, que pues se puede apreciar en la imagen que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Entonces tenemos que nuestro dedo índice va a apuntar hacia donde va la velocidad de la partícula, ¿no? Y nuestro dedo medio va a apuntar hacia donde está lo que es el campo magnético. Y hacia donde quede nuestro pulgar, en este caso digamos que sea hacia arriba,
va a ser la dirección y el sentido de lo que es la fuerza magnética. Y pues así podemos conocer estos valores. Ahora, para calcular la fuerza magnética que actúa sobre los electrones que circulan por un conductor rectilíneo, se pueden utilizar la fórmula que pues les mencioné anteriormente. No obstante, también se puede hallar mediante una fórmula más fácil, que es la que estamos viendo, en donde la fuerza magnética va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la longitud del conductor rectilíneo, por lo que es el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forma el conductor con el vector del campo magnético. Ahora, la fuerza eléctrica es aquella fuerza que aparece cuando dos o más cuerpos están cargados eléctricamente. Es decir, la fuerza eléctrica es el resultado de la interacción entre dos o más cargas eléctricas. En general, cuando actúa la fuerza magnética, también hay una fuerza eléctrica en el sistema. Por otro lado, puede que existan una o varias fuerzas eléctricas, pero la fuerza magnética puede que sea nula. ¿Por qué les digo esto? Porque en diferentes ejercicios vamos a estar viendo la fuerza magnética y la fuerza eléctrica de manera conjunta. Pero hay que entender que no son lo mismo y que pues tienen unas propiedades y características diferentes, como lo podemos ver en el cuadro comparativo que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Donde tenemos distintas características y pues cómo estas se diferencian la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Tenemos que la fuerza eléctrica actúa sobre cargas estáticas o móviles y la fuerza magnética actúa en cargas en movimiento. La fuerza eléctrica va en dirección en línea recta entre cargas, mientras que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. La fuerza eléctrica está asociada al campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética está asociada al campo magnético. La fuerza eléctrica no requiere de un movimiento, sin embargo, la fuerza magnética sí necesita de movimiento. Ahora, todo esto nos lleva a algo que dice, ¿cómo funcionan los imanes? Ya que pues los imanes son una herramienta que se utiliza mucho en la actualidad y conocer su funcionamiento pues es fundamental también para entender lo que es el magnetismo. Bueno, tenemos que los imanes generan un campo magnético debido a la alineación, de los momentos magnéticos atómicos en materiales ferromagnéticos, como lo es el hierro o el neodimio. Este campo se manifiesta a través de dos polos, que conocemos como norte y sur, que interactúan con otros campos magnéticos o cargas en movimiento. Cuando una partícula cargada, como un electrón, se desplaza dentro de este campo, experimenta una fuerza magnética perpendicular tanto a su velocidad como al campo aplicado. Además, si otro imán se acerca, sus polos opuestos se atraerán, mientras que los polos iguales eh, se repelerán, siendo estas leyes fundamentales en lo que es el magnetismo. Ahora, hemos escuchado mucho esto de que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Sí? ¿Por qué funciona de esa manera? Tenemos que la atracción y la repulsión entre los polos magnéticos, que es norte y sur, es un fenómeno fundamental de lo que conocemos como magnetismo, y su explicación combina principios tanto de lo que es el electromagnetismo clásico y la física cuántica. Cuando un polo norte se acerca a un polo sur, es decir, cuando polos opuestos se acercan, las líneas del campo magnético salen del polo norte. Como lo podemos ver en la imagen, las líneas están saliendo de la parte norte, en la imagen superior, ¿sí? Las líneas salen del norte y van entrando al sur, ¿sí? Buscando el camino de menor resistencia energética. Este sistema busca minimizar su energía potencial magnética, que al alinearse a los polos opuestos, este camino se cierra eficientemente, lo que reduce la energía del sistema. En cuanto a lo que es física cuántica, la interacción entre los dipolos magnéticos, es decir, estos polos magnéticos, también se les conoce como spines, ya que favorece el alineamiento antiparalelo y así se logra un estado de menor energía. Por otro lado, cuando tenemos polos iguales, es decir, dos polos norte o dos polos sur, y estos se intentan acercar, las líneas del campo magnético no pueden cerrarse, ya que ambos polos lo que hacen es emitir o absorber líneas en la misma dirección. Como lo podemos ver en la imagen inferior, estas líneas lo que están haciendo es de ambas partes salir y se chocan. Lo que hace es que estas, para intentar no chocarse, ¿sí? Van a tender hacia el infinito.
Y por eso es que nosotros cuando intentamos pegar dos imanes, vamos a sentir como un tipo de resorte, ¿sí? Es como si sintiéramos esa fuerza que lo que es realmente estas líneas tratando de separarse. Bueno, para entender el funcionamiento de los imanes, normalmente se hace este experimento sencillo. Como podemos ver, se están intentando unir dos imanes por sus polos norte. Y entonces, lo que hacemos es, le ponemos una hoja de papel y encima lo que vamos a poner es un elemento, un polvo que tenga propiedades ferromagnéticas y así poder ver lo que es el campo magnético del imán, como lo podemos ver y apreciar en el video, ¿sí? Entonces, ya lo que hacemos es acomodar un poco este polvo y se podrá apreciar de mejor manera el campo magnético de los imanes. Ahora, este experimento nos lleva, digamos que, a tres resultados, lo que es el A, B y C. En el A, ¿qué tenemos? En el A tenemos el campo magnético de un imán completamente solo, ¿sí? De un solo imán. Lo que podemos ver es que las líneas del norte, que se encuentran en la parte inferior, intentan llegar al sur, ¿sí? Y digamos que cerrando, como, por decirlo así, el sistema. En la imagen B, lo que estamos viendo son dos polos opuestos, ¿no? En este caso, las líneas en la parte superior, las líneas del norte, van a estar llegando a sur, cerrando el sistema. Y ahora, en la última imagen, en la imagen C, tenemos dos imanes que se intentan acercar en sus polos iguales. Y vemos cómo las líneas están intentando pues separarse lo más que puedan, tendiendo a infinito y generando pues esa fuerza de repulsión. Ahora, este experimento es de una brújula para entender el funcionamiento de esta, ya que pues es otro gran invento que pues explica lo que es el magnetismo, ¿no? Entonces tenemos una brújula es un instrumento que detecta el campo magnético terrestre gracias a una aguja imantada que se alinea con las líneas del campo magnético de la Tierra, apuntando al polo norte magnético. Sin embargo, cuando acercamos una pila, una fuente de corriente eléctrica, a su campo magnético, esto lo que va a hacer es que la aguja se desvíe, ya que cuando conectamos una pila se genera una corriente eléctrica, que se traduce como un flujo de electrones, que según la ley de Ampère, toda corriente eléctrica produce un campo magnético circular alrededor del conductor. La aguja imantada de la brújula responderá al campo magnético resultante, que es la combinación del campo terrestre y el campo del cable. Y pues vemos que lo que hace el campo del cable es dominar temporalmente, haciendo que pues lo que es la aguja se alinee con él en lugar del campo terrestre, que se traduce en la desviación de esta brújula. Este experimento nos permite entender de mejor manera cómo funciona el campo producido por la corriente eléctrica, ¿no? El campo electromagnético. Ahora, en la actualidad, una de las numerosas aplicaciones de este conocimiento lo vemos en el funcionamiento del tren bala, ya que se basa en la repulsión, en el principio de repulsión magnética, ya que es capaz de crear un potente campo magnético que actúe entre los coches del tren y la propia vía. La tecnología de la levitación magnética es un sistema de transporte en el que los vehículos se desplazan a través de un campo magnético generado por los imanes. Esto se traduce a un tren que va a alcanzar altas velocidades con la menor fricción posible, ¿sí? La menor resistencia. Entonces esto lo que hace pues es revolucionar por completo lo que es la industria del transporte. Ahora, acá tenemos algunas magnitudes aproximadas de un campo magnético. Una de las que más llama la atención es un poderoso imán de laboratorio conocido como superconductor, ya que su magnitud del campo magnético se traducirá en 30 teslas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un tesla? El tesla lo podemos ver como un newton sobre amperio por metro. Pero ahora, si queremos dejar esto en términos de coulombs, lo que podemos hacer es entender que el amperio es igual a coulomb sobre segundo. Y si reemplazamos estos valores en la ecuación inicial, tendríamos que un Tesla es igual a Newton sobre Coulomb sobre segundo por metro.
Y si pasamos ese segundo hacia arriba, tenemos que un Tesla es igual a un Newton por segundo sobre Coulomb por metro. Y así tenemos la unidad de Tesla traducida en lo que es Newtons y Coulombs, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Ahora, acá les tengo una pequeña pregunta de que pues aplica lo que hemos visto a lo largo de este video, ¿no? De esta explicación. Tenemos, un electrón se mueve en el plano del papel de este libro, o sea, la hoja que vemos ahí, ¿sí? Hacia la parte superior de la página. Además, en el plano de la página existe un campo magnético que está dirigido hacia la derecha. Ahora, ¿cuál es el sentido de la fuerza magnética sobre el electrón? Tenemos dos opciones, hacia dentro de la página o hacia afuera de la página, ¿sí? Ahora, para poder resolver este ejercicio tenemos que recordar lo que es la regla de la mano derecha. Y si tú que estás viendo este video quieres resolverlo, te invito a pausarlo, ya que pues en este momento lo voy a resolver. Ahora, la respuesta es la siguiente. Hay que entender una cosa. Si recordamos la regla de la mano derecha, tenemos que nuestro dedo índice tiene que apuntar hacia donde está o hacia donde se dirige la velocidad de la partícula. En este caso es hacia la parte superior de la página, ¿no? Entonces, digamos que viene sí, hacia la parte de arriba de la página, que pues si la estamos viendo desde arriba, se traduciría hacia el frente, ¿no? ¿Sí? Ahora, si tenemos que nuestro dedo medio tiene que dirigirse hacia donde va el campo magnético, que en este caso es hacia la derecha, y si lo estamos viendo en la parte superior, tendríamos que nuestro dedo índice va hacia al frente, ¿sí? Y nuestro dedo medio estaría yendo hacia la derecha, ¿sí? Y ahora, ¿hacia dónde va nuestro pulgar? Nuestro pulgar queda hacia la parte de abajo, ¿no? Hacia dentro de la página. Pero acá hay una cosa que tenemos que que tener en cuenta, y es que la regla de la mano derecha nos da la dirección de la fuerza para una carga positiva, pero en el ejercicio nos están diciendo que es un electrón. Por lo tanto, la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser al contrario, o sea, hacia afuera de la página, ¿sí? Esta partícula, la fuerza magnética de esta partícula será hacia afuera de la página. Y pues esta es la respuesta. La respuesta es la B. Y bueno, así concluye nuestro video. Toda la información que pues les presenté anteriormente fue sacada del libro de Física para Ciencia e Ingeniería con Física Moderna de Raymond Serway y John Dewey. Aparte, tenemos otras referencias de distintos enlaces y videos de donde también sinteticé diferente información presentada en este video. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, hayan entendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.